Bueno, pues quiero comentar todo esto con doña Lorena Heras, que es una experta en educación y además docente, que lleva muchos años vigilando estos resultados, comparándolos y además con su experiencia en el mundo docente nos podrá aclarar algunas cosas. Muy buenas tardes y gracias, doña Lorena, por atender nuestra petición de contraste de algunas opiniones. Esto de que hay algunas asignaturas que son más duras de roer, esto es una ocurrencia de mitin de partido político, porque las asignaturas son inamovibles, están ahí desde Arquímedes, por lo menos. Y son los chicos los que llegan peor preparados, entiendo yo. Buenas tardes, un placer como siempre estar con vosotros, Javier. Mira, en efecto, no hay asignaturas duras de roer, lo que hay es leyes duras de entender, porque si 3 años después de que entrara en vigor la LOMLOE y solo 2 años después de que su desarrollo normativo curricular, es decir, de que los currículos de esta ley que concretan exactamente qué contenidos se tienen que ver en cada curso, con una ley que ya ha entrado en vigor en todas las etapas educativas, el propio Gobierno reconoce que es un fracaso, lo que tenemos es un país con una ley educativa fracasada y dura de comprender para los docentes. Era una ley que quería hacer, como bien explicabas, de la ignorancia un valor social. Una ley que permitía titular con asignaturas suspensas, una ley que cargaba más con contenidos repletos de carga ideológica que insistiendo en la importancia de los contenidos, una ley que nos explicaba lo importante que eran las competencias, es decir, saber hacer algo, pero que rebajaba contenidos y, por lo tanto, hacía inviable que los alumnos fueran capaces de hacer algo si ignoraban los conocimientos para poder hacer algo. Era una ley que eliminaba del currículo, es decir, de los contenidos que se dan en los centros educativos, la regla de 3, eliminaba el mínimo común múltiplo, eliminaba los números romanos, eliminaba el dictado, eliminaba la lectura del Quijote obligatoria en los institutos de secundaria, eliminaba los prefijos, eliminaba la conjugación de verbos. Es decir, que es que casi lo que ha anunciado Pedro Sánchez, como bien explicabas, en un mitin político y no en un Consejo de Gobiernos o en la mesa del Consejo de Ministros, ha sido un anuncio, una enmienda a su propia ley educativa. Si tiene que enmendar una ley que ya prescindía de los números romanos, de la regla de 3, de los dictados, de leer el Quijote, de los prefijos, de la conjugación de los verbos y ahora insiste en la necesidad de reforzar estas materias, es que claramente solo 2 años después de que los currículos de la LOMLOE hayan entrado en vigor, es una ley que claramente se ha manifestado incapaz de resolver los problemas del sistema educativo español. Bueno, pero en lugar de pues imponer un reestudio de toda la materia, esta cosa de los 500 millones para remendar el problema, donde cree que tiene problema, porque yo creo que hay un error en eso, el problema no lo tenemos en matemáticas y en comprensión lectora tan solo, el problema lo tenemos en un raquitismo y en un direccionismo de lo que es la política de la educación hacia pues, la socialización de la riqueza, en este caso la cultural. No nos interesa gente despierta que salga de los institutos de enseñanza media o del bachillerato o que llegue a la universidad muy bien formada, lo que nos interesa es que pasen el curso. Lo que nos interesa es que puedan superar todo esto con muchos suspensos, nos da igual. El concepto escuela igual a parking, que tan nefando es, y sobre todo apartándose de la cadena de mando que debiera regir de pues, estimular el mérito y estimular la competencia y estimular el conocimiento. Pues sí, en efecto, y el presidente de Gobierno este fin de semana cargaba las tintas contra las materias de lengua y de matemáticas, pero es que ya habían advertido la Real Academia de la Historia, lo había advertido también la Real Academia Española, que en los contenidos que incluía la ley educativa y sus currículos no eran los ajustados para dar unas materias de forma completa y objetiva. Lo que sí pone de manifiesto el informe PISA, además del fracaso de la ley educativa socialista, es que hay comunidades autónomas que lo han hecho mejor que otras y de ahí que no sea gratuito que Castilla y León, de manera sistemática, en los últimos informes PISA, venga siempre bien situada. Y esto se debe a que Castilla y León ha sido una comunidad autónoma que no ha apostado por la ideología,
que ha apostado por formar buenos docentes y por tenerlos bien valorados socialmente, que ha apostado por que sus currículos tengan contenidos científicos y no ideológicos, aquel sentimiento de las matemáticas socioeconómicas y los valores socioafectivos de todas las ciencias, pues Castilla y León lo ha relegado por conocimientos científicos, que es lo que tienen que aprender sus niños en las aulas, y además con familias que le dan un importante valor social a la educación. Castilla y León ya ha puesto programas en marcha de refuerzo y de tutorías individuales que han visto mejorar sus resultados académicos, y otras comunidades que también tienen muy buenos resultados, por ejemplo la Comunidad de Madrid, ya han bajado en los últimos 2 cursos escolares las ratios, el año pasado en primaria y este año en secundaria, ya han apostado por el refuerzo de lengua y matemáticas en sus clases y ya han modificado los currículos en el porcentaje que les corresponde para volver a recuperar cuestiones importantes en matemáticas como la regla de 3, los números romanos, en lengua como el dictado, la lectura del Quijote, los prefijos y la conjugación de verbos. En definitiva, que el Partido Socialista, que el presidente del Gobierno llega tarde, y que a los docentes al menos lo que sí nos gustaría es que aunque llegue tarde, sí llegue, y que esto no quede en una promesa con una cantidad de millones de euros que no sabemos si vamos a poder ver en las aulas españolas. Y lo que sí ponemos de manifiesto es que el actual sistema educativo, nuestra actual ley, no está abordando los retos y los problemas que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños. Eso es bastante obvio, pero le quería preguntar algo más. ¿Se puede establecer una relación entre los docentes de carácter vocacional y los que tienen un carácter más funcionario? A lo mejor hay que repensarse esto desde el principio. ¿Quién se convierte hoy en educador? ¿Qué información o qué conocimiento recibe? ¿Y qué nivel de exigencia puede imponer? Por suerte ha habido algunas autonomías, esto creo que lo hemos hablado alguna vez usted y yo, ha habido algunas autonomías que han echado atrás en la pretensión del bilingüismo. Porque, pues hombre, sinceramente, no sirve de mucho saberse la fotosíntesis en inglés si uno no la sabe traducir al español, o si no vive en Inglaterra, ¿verdad? Y ha habido ahí en algunas comunidades, cierto papanatismo que ha atado de manos y mucho a muchos docentes, porque supongo que tenían que seguir el libro y no podían aportar otros conocimientos o improvisar, o incluso pues otros asuntos que les tenían un poco maniatados. En cualquier caso, vuelvo al principio. A lo mejor en esas comunidades que han salido triunfantes del informe PISA, hay un porcentaje mayor de enseñantes vocacionales que en las otras. Bueno, evidentemente Castilla y León tiene unas particularidades que no son fácilmente replicables. Tiene unos centros en un entorno rural que se encuentran en muy pocas otras comunidades autónomas españolas. Castilla y León ha hecho una apuesta por mantener escuelas en zonas rurales donde solo hay 3 alumnos, por ese valor social de la escuela del que hablábamos, y evidentemente para un maestro educar a 3 alumnos y vivir en un pueblo o trabajar en un pueblo muy pequeño tiene un componente vocacional claramente manifiesto. Pero sobre todo lo que ha hecho bien Castilla y León es detectar de forma rápida cuáles son las necesidades de sus estudiantes y acompañar a sus docentes valorándolos bien socialmente. Mencionabas el asunto del bilingüismo. Castilla y León es una comunidad autónoma que ha tenido proyectos y tiene proyectos bilingües. El bilingüismo lleva más de 20 años funcionando en algunas comunidades como Madrid, y ha funcionado con éxito. Se ha demostrado que los alumnos no solo no pierden capacidad de aprendizaje de contenidos, sino que sus destrezas en el aprendizaje de la lengua inglesa se han disparado. Y lo que sí me parece oportuno es que después de 20 años de sistema y de programa, lo que hagan esas comunidades autónomas es revisar que cuanto antes se esté implantando el bilingüismo, ya lo estamos viendo en la etapa 03, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, menos necesario es insistir en impartir determinadas asignaturas, determinadas materias como historia en secundaria, también en lengua inglesa. Y creo que esto es un acierto, ser capaces de ir reajustando el sistema a medida que nuestros proyectos bilingües se han ido afianzando y han ido formando parte de la estructura del sistema educativo español. Si algo ha manifestado PISA es que hay bilingüismos que funcionan, como por ejemplo el de Castilla y León, el de Madrid, el de Galicia, con resultados magníficos, Galicia incluso con proyectos trilingües, y que hay otros bilingüismos en los que no se está garantizando el aprendizaje de los alumnos. Y estoy hablando, por ejemplo, de Cataluña, el mayor ejemplo que tenemos, donde los datos PISA han caído de manera drástica.
Y esto no sería un problema si se tratara únicamente de una cuestión política, de una lectura política. El problema es que estamos jugando con el futuro de miles de niños y de adolescentes que viven en Cataluña y que hoy en día están viendo hurtada su capacidad y su derecho para estudiar en lengua castellana, en lengua inglesa y también en lengua catalana. Y esto lo que manifiesta es que al final los ciudadanos terminan siendo víctimas de la obsesión ideológica de sus gobiernos nacionales o autonómicos por poner en marcha proyectos que no tienen nada que ver con la calidad educativa, sino con otras cuestiones que se alejan de lo que tiene que ser verdaderamente el motivo de trabajo de los docentes y de las administraciones públicas. Un responsable político de la Generalitat echaba la culpa de los malos resultados de Cataluña en el PISA, el informe PISA, a la inmigración. Digo yo que en la escuela pública el aumento de la población de inmigrantes está teniendo algunos efectos en general, no en Cataluña en especial, sino en todas las comunidades. Todos somos conscientes de que desde la crisis de 2008 el volumen de inmigración que ha recibido nuestro país en general, España en general, ha sido mucho menor. ¿Cómo podemos achacar ahora los malos resultados de Cataluña a la inmigración y no haberlo hecho antes, cuando los datos de inmigración y de llegada de inmigrantes a España eran mucho mayores? Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, depositar las responsabilidades donde se deben y actuar de forma rápida. Por eso, si el anuncio del presidente de Gobierno fuera a manifestarse y fuera a materializarse en medidas que ya están comprobadas que están funcionando en comunidades como Castilla y León y Comunidad de Madrid para toda España, estaríamos los docentes satisfechos de que esto pusiera la solución donde existe el problema. Lo que sucede es que mucho me temo que va a seguir permitiendo el Gobierno central que en Cataluña haya derechos que no se reconozcan y que se busque como excusa los altos niveles de inmigración que hay en determinadas zonas, como las hay también en otras zonas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y no en solucionar los verdaderos problemas de su sistema educativo. Creo que lo que merece la pena es que por fin este país ponga pie en pared y que se plantee qué es lo que necesita y cómo dar una estabilidad a un sistema educativo con una reforma educativa consensuada, pactada, sin ideología y buscando realmente mejorar la formación en contenidos de los alumnos y también en sus competencias. Cuando esto suceda, se orillarán todas las cuestiones ideológicas, lingüísticas y todo aquello que tiene que estar fuera de las aulas, tanto de Cataluña como de cualquier otra comunidad autónoma. Solo así seremos un país capaz de crecer y de poner soluciones a los verdaderos problemas. Francia es un ejemplo. Hace un par de semanas el gobierno francés manifestaba cuál va a ser su nueva revolución educativa y algunos vamos a seguir muy de cerca lo que va a suceder en el país vecino, donde, por cierto, los niveles de inmigración son bastante más altos que los que se encuentran en Cataluña. Desde luego. Bueno, a lo mejor para entonces, la próxima vez que hablemos, Sánchez ha descubierto ya que el problema de la comprensión lectora se debe a que los chicos y las chicas ahora no leen. A lo mejor viene por ahí, digo yo. De eso sabe usted más que yo. O se debe a que tenemos un presidente con una tesis que no sabemos muy bien si ha escrito él. Sí, Leerla bueno, no sabemos si la ha leído, pero escribirla tampoco se lo tenemos muy claro. Tampoco queda eso muy claro, porque cualquiera que la hubiera leído hubiera hecho algún apaño para que no se notaran ciertas deficiencias. Bueno, doña Lorena Heras, muchísimas gracias de verdad por sus explicaciones, nos han sido de suma utilidad. Le deseo una feliz tarde. Gracias, un placer. Hasta siempre. Hasta pronto.